Hola a todos los que les gusta el mundo de las matemáticas. Aquí en este capítulo vamos a aprender y a entender la división de fracciones. Ok, comenzamos. Bien, lo primero que vamos a recordar es qué es dividir. En primaria entendíamos por división los siguientes conceptos. El primero, que dividir era repartir en partes iguales. Aquí tenemos, por ejemplo, 6 pizzas. Y si nosotros repartimos en partes iguales, por ejemplo, repartiendo de a 3 pizzas, la pregunta sería, ¿para cuántas personas nos alcanzará? Entonces, diremos que nos alcanza para 2 personas. Y ahí utilizamos el concepto de repartir. También podemos decir que dividir es agrupar en partes iguales. Entonces, si tenemos las 6 pizzas y necesitamos agrupar, por ejemplo, de a 2 pizzas, vamos a suponer que en una caja de pizza entran 2. Entonces, agrupamos de 2. Aquí está un grupo, 2 grupos y 3 grupos. De esa manera, en la división 6 entre 2, la respuesta será 3, que pueden ser las 3 cajas de pizzas que necesitamos. Ahora, para entender la división en las fracciones, necesitamos conceptos más profundos que estos. Entonces diremos que dividir es determinar la cantidad igual de elementos en cada grupo. Aquí tenemos 3 grupos y vamos a determinar la cantidad de elementos que hay en cada grupo. ¿Cuántos elementos existe? Aquí tenemos la división 6, que es la cantidad total de elementos, dividido entre 3, que en este caso 3 sería la cantidad de grupos, 3 grupos. La respuesta de esta división es 2, y 2 es la cantidad de elementos que hay en cada grupo. Fíjense, de a 2 pizzas. Ahora también podemos decir que dividir es determinar la cantidad de grupos con igual elementos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué pasa si tenemos el total de elementos dividido entre la cantidad de elementos que hay en cada grupo? No olvidemos, en un grupo hay 2 elementos, entonces estamos dividiendo 6 entre 2. ¿Cómo debemos entender a la respuesta? La respuesta será 3, pero 3 será la cantidad de grupos que existen con 2 pizzas. Es decir, que al cambiar el cociente por el divisor, considerando que el dividendo sea el mismo, nos va a dar como consecuencia una permutación de estos 2 elementos. Bien, considerando esta idea, ahora vamos a entender la división en las fracciones. Aquí, por ejemplo, tenemos una división que dice 1 dividido entre 4. ¿Qué quiere decir esto? 1 representa al total de elementos, que en este caso sería una pizza, y 4 representa a la cantidad de grupos que vamos a hacer del total de elementos, que es una sola pizza. Por lo tanto, aquí tendríamos que partir en 4 grupos. Y ahora nos preguntamos, ¿cuántos elementos hay en cada grupo? Si nos concentramos en uno de los grupos, en este de acá por ejemplo, vamos a ver que hay un solo elemento, que es una porción. Entonces, lo único que tenemos que responder es el nombre de esta porción. ¿Cómo se llama esta porción? Esta porción se llama 1/4. Esa sería la respuesta de esta división, que nos estaría diciendo que 1/4 es la cantidad de elementos que hay en cada grupo. Bien, ahora analicemos qué pasa si tenemos la división de una pizza entre 1/4. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente la misma lógica, 1 sería el total de elementos, 1/4 sería la cantidad de elementos que hay en cada grupo. Por consecuencia, la respuesta nos tiene que dar 4, que sería la cantidad de grupos. Entonces, vamos a ver, acá tenemos cantidad de elementos, 1/4, 1/4, 1/4 y 1/4. ¿Cuántos grupos hay? 1, 2, 3 y 4. 4 grupos. Y esa es la respuesta.
Bien, ahora veamos la división ya no de un entero, sino de una porción que se llama un medio. Un medio de pizza dividido entre 2. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que debemos hacer de un medio 2 grupos. 1 y 2 grupos. Ahora, en cada grupo, ¿cuántos elementos existen? Solamente un elemento, pero ¿cómo se llama? Si nosotros nos damos cuenta, esta porción se llama un cuarto. Así que esa sería la respuesta. En cada grupo hay un cuarto de pizza. Si lo tenemos, como en los casos anteriores, un medio de pizza dividido entre un cuarto, que significa la cantidad de elementos en cada grupo, nos tiene que dar los grupos. ¿Cuántos grupos son? 2. Entonces la respuesta tiene que ser 2 grupos. Y de esa manera vemos acá la división de las fracciones. Pero hay un problema. En matemática no siempre vamos a estar dibujando, analizando con el gráfico y determinando de esa manera la respuesta. Tenemos que buscar otras alternativas para hacer las cosas más rápidas. Así que por eso vamos a ver el método para resolver la división de fracciones. Aquí tenemos las 2 divisiones que acabamos de resolver. Ahora vamos a ver qué dice el método para resolver división de fracciones. Dice multiplicar y luego de multiplicar dice dividir de forma exacta o simplificar. ¿A qué se refiere todo esto? Bueno, vamos a ver la primera división usando el método. Tenemos acá un medio dividido entre 2. Para usar este método, los 2 números en la división tienen que ser fracciones. ¿Y cómo hacemos que 2 se vuelva fracción? 2 es un número entero. Entonces, recordemos que el número entero nos hablan de cosas enteras. Y las cosas enteras están en una sola pieza. Como están en una sola pieza, anotamos debajo del 2 la unidad. Y aquí vemos, hemos anotado debajo del 2 la unidad. De esa manera ya lo podemos ver como una fracción. Ahora sí, voy a aplicar los pasos que me indican acá. Dice multiplicar el numerador por el denominador. ¿A qué se refiere esto? El numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción. De esa manera tenemos 1 por 1. Ahora dice denominador por el numerador, es decir, el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción, o sea, 2 por 2. Al hacer esta multiplicación, 1 por 1 es igual a 1 y 2 por 2 es igual a 4. Tenemos un cuarto. Vamos al siguiente paso. Dice dividir de forma exacta, si es posible. ¿Qué vamos a dividir de forma exacta? El numerador entre el denominador. 1 ¿se puede dividir entre 4 de forma exacta? No, no se puede. Entonces pasamos a la siguiente alternativa, que sería simplificar. 1 y 4 ¿se pueden simplificar? No, tampoco es posible. Si no recordamos el concepto de simplificar, tienes que ver el capítulo de simplificación y amplificación de fracciones que nos sirven para encontrar fracciones equivalentes. Bueno, en este caso no se puede simplificar, no se puede dividir. ¿Qué significa? Que hemos terminado los pasos del método para resolver división de fracciones. De esa manera, la respuesta final es un cuarto. Y fíjense que nos dio la misma respuesta que ya teníamos determinada. Ahora veamos con el siguiente caso. Tenemos un medio dividido entre un cuarto. Veamos si nos da la respuesta de 2. Bueno, aplicamos el método que se puede aplicar ya que ambos números son fracciones. Multiplicamos entonces 1 por 4, ahí está, y también 2 por 1, ahí tenemos, de la misma forma que lo hicimos anteriormente. Ahora 1 por 4 es 4 y 2 por 1 es 2. Hasta ahí ya tenemos la primera parte. Vamos con la segunda parte. Dividir de forma exacta si es posible. El numerador entre el denominador. 4 ¿se puede dividir entre 2? Claro que sí, aquí sí se puede dividir. ¿Cuánto es 4 dividido entre 2? La respuesta es 2.
Y como ya tenemos un número entero, ahí significa que hemos terminado la división. Por lo tanto, vemos que también nos ha salido la misma respuesta, 2 enteros, que sabemos que es la cantidad de grupos que se pueden hacer de 1/4 en 1/2. Muy bien, entonces el método funciona. Ahora vamos a practicar. Tenemos 3/5 dividido entre 2/5. Aplicamos los pasos del método. Numerador por denominador. 3 por 5. Vamos a hacerlo más directo. ¿Cuánto es 3 por 5? 15. Ahora, denominador por numerador. 5 por 2 es 10. Vamos con el siguiente paso, dividir o simplificar. 15 dividido entre 10 de forma exacta no es posible. Vamos a ver si podemos simplificar. 15 y 10 sí se pueden simplificar porque ambos números son múltiplos de 5, ya que terminan en 5 y en 0. Quiere decir que puedo dividir ambos números entre 5. Así que simplificamos dividiendo entre 5. 15 dividido entre 5 nos da 3 y 10 dividido entre 5 nos da 2. De esa manera ya tenemos la respuesta final. La respuesta final al dividir 3/5 entre 2/5 es 3/2. Vamos con un siguiente ejemplo. 2/7 dividido entre 2/5. Aplicamos el método. 2 por 5 es 10 y 7 por 2 es 14. 10 podemos dividir entre 14? No. De forma exacta no se puede dividir. ¿Podemos simplificar? Claro que sí. Ambos números son pares, o sea, divisibles entre 2. Podemos dividir entre 2 para simplificar. De esa manera, 10 dividido entre 2 es 5 y 14 dividido entre 2 es 7. La respuesta final de esta división de fracciones es 5/7. Vamos con una más, por si acaso. 5/9 dividido entre 11/2. Aplicamos el método. 5 por 2 es 10 y 9 por 11 es 99. 10 podemos dividir entre 99 de forma exacta. No se puede. ¿Podemos simplificar? Tampoco se pueden simplificar, ya que no existe relación entre 10 y el 99. Por lo tanto, determinamos que sería la respuesta final de esta división, 10/99. Y listo. Ahora te toca practicar a ti. Resuelve estas dos divisiones y en comentarios indica la respuesta y luego te responderé si lo hiciste bien o te has equivocado. Y bueno, de esa manera hemos llegado al final de este capítulo de la división de fracciones. Y si te ha gustado este video, no te olvides darle me gusta y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. De esa manera podremos seguir haciendo más videos del maravilloso mundo de las matemáticas. Soy el profe Tony y conmigo será hasta la próxima.